estructuras orogénicas o cordilleras como la cordillera andina y tienen cierta presencia a nivel de actividad sísmica. Ahora, cuando hablamos de vulcanismo, cuando hablamos de tectonismo o transformación de la corteza, la unificamos en una sola teoría llamada tectónica de placas. Teoría que se basa en los aportes de la deriva continental, planteada por Wegner, y la expansión de los fondos marinos. Ahora, esta teoría de la tectónica de placas parte de lo siguiente, que la superficie de la geósfera está segmentada en placas y de que estas placas están en movimiento por acción de la dinámica de la astenosfera. Debido a las corrientes de convección de la astenosfera, es de que las placas comienzan a movilizarse. Ahora, estas placas pueden ser oceánicas, debajo del mar, o continentales por encima del nivel del mar. Y cuando examinamos sus límites, vemos de que las placas pueden, digamos, estar juntas, dirigirse una frente a otra convergente, una frente a otra convergente, como si dos autos chocaran, convergente, divergente cuando más bien tienden a separarse las placas, o cuando estando juntas se desplaza una en sentido opuesto a la otra, transformando, como en la falla de San Andrés, como por ahí me sugiere la compañera. Ahora, cuando hay convergencia, ¿qué puede ocurrir? Cuando hay convergencia, puede ocurrir de que una placa se deslice por debajo de otra, subducción, y al momento de dirigirse hacia abajo, vemos el desarrollo de magma. ¿Por qué magma? Porque la placa al bajar se calentó y se transformó en magma. Se acabó por ese lado. Ahora, en ese proceso de convergencia y hundimiento o subducción, ¿qué más puede ocurrir? Elevación de la cordillera, si hablamos de la cordillera andina, o tal vez la formación de fosas, zonas profundas, o tal vez al momento de bajar y entrar en fricción, desarrollo de sismos, como en el caso de Lima, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre cuando una placa oceánica choca con otra? Porque la anterior era una placa oceánica con una continental. La oceánica más densa baja. Pero ¿qué pasa si dos placas oceánicas se acercan y la más densa de ellas baja? Bueno, que baje pues, se transforma en magma. ¿Y qué tienes en el océano? Islas volcánicas, arcos y sulares, islas volcánicas. Y ya está. Ahora, un ejemplo de ello sería Japón. Otro ejemplo de islas volcánicas serían las islas Aleutianas, frontera entre lo que es Asia y América, muy cercano a Japón. Ya está. Y parte de esta dinámica de convergencia que estamos mencionando se relaciona mucho con ¿qué? Con el cinturón de fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, pregunta de admisión de San Marcos. Ahora, ¿qué más puede ocurrir cuando las placas convergen? Que dos placas, digamos, continentales se acerquen mutuamente y, entre comillas, ninguna de ellas baje. Aunque en la gráfica se sugiere de que eso está ocurriendo, ¿no? Ya. Bueno, ligeramente baja, pero no llega hasta el manto. O sea, en un proceso de convergencia continente-continente no hay, digámoslo así, transformación de corteza en magma. Eso no ocurre. Al menos eso es lo que se puede apreciar ahí. O sea, en ningún momento se habla de que la placa que está dirigiéndose por debajo de la otra se está calentando y tienes magma. Eso no. Un ejemplo de lo que podemos ver es la cordillera del Himalaya, ¿no? Que convergen dos placas, la placa euroasiática y la placa indo-australiana. Las dos placas convergen, cordillera del Himalaya. ¿Hay sismos? Claro que también hay sismos. Hay sismos. ¿Y hay destrucción de placas? Sí. Pero sobre todo por la tensión entre ellas que hay, fracturas en ellas, fallamiento. Ya está. Ahora, esto es en cuanto a convergencia, ¿no? Convergencia, ¿no? Cuando baja una oceánica respecto a la continental, cuando baja una oceánica respecto a otra oceánica, o cuando dos placas continentales convergen y las dos solamente se elevan, ¿no? Ya está. Las dos son menos densas. Pero ¿qué ocurre cuando hay divergencia? ¿Qué ocurre cuando las placas divergen, se separan? Como le dije a ustedes, si divergen, se separan, ¿qué es lo que se forma en el fondo del mar? Volcanes. Y a esos volcanes submarinos tú le das el nombre de ¿qué? De dorsales. Y es justamente aquí en las dorsales, lo que yo más o menos explicaba, cuando al expandirse el mar,
cuando al expandirse el fondo del mar, hace de que las placas se muevan. Pues las placas se mueven por acción de las corrientes convectivas, pero ¿dónde se traduce ello? En esa zona de divergencia, donde se van formando las dorsales. Ahora, el otro tipo de borde que habíamos señalado es el borde transformante conservativo, como yo le dije a ustedes. Destrucción propiamente no hay. No hay destrucción de placa propiamente dicha. No se crea ni se destruye corteza. ¿Qué pasa con la placa que están divergiendo? Como por ahí señaló la compañera, profesor, cuando hay divergencia, ¿se construye? Sí. Algo nuevo ha salido. Es como, a ver si hacemos una comparación. Esta es mi piel y por ahí, caramba, un rasguño y es relativamente profundo. Caramba, herida tengo. ¿Cómo se sana la herida? Incorporando nuevos materiales a mi piel, formándose una costra. La costra es algo nuevo. Aquí tú tienes costra también. Es una costra. La zona submarina tiene una costra. Y esa costra proviene ¿de dónde? Del ascenso del magma. Igualito, algo nuevo para poder suturar esa zona vacía, se van formando dorsales. Aquí se construye corteza. En cambio, ¿qué pasa en una zona de convergencia? Se destruye corteza. Y si decimos transformante conservativo, ni se crea ni se destruye, digámoslo así, solamente se desplazan paralelamente y claro, hay sismos. Como la falla de San Andrés, lo que la compañera me sugirió, que puede ser igual de violentos que en el caso de Lima. Ya está. Ahora, ¿qué más? Podemos seguir trabajando del tema. Acá hay un límite de placas a nivel general. Vemos que las placas se están separando o se están, digámoslo así, juntando. Y ahora veamos lo que habíamos consultado. Cuando hay acercamiento de las placas y hay un rozamiento, se libera energía, claro, desde el hipocentro. Y su proyección hacia el nivel del mar sería el epicentro o epifoco. El epicentro es el punto de partida de las ondas sísmicas superficiales, las que se difunden en la superficie, y el hipocentro es el punto de partida de las ondas sísmicas internas o de cuerpo. Repito, sismo equivale a vibración. La Tierra vibra, ya. ¿Por qué la Tierra vibra? Porque se está liberando energía. ¿Desde dónde se libera energía? Del hipocentro. ¿Dónde se proyecta? En el epicentro. Y a partir de ese punto epicentro, arriba epicentro, comienzan a desarrollarse ondas superficiales. Y desde el hipocentro hay ondas, pero internas o de cuerpo. Ya está. Ahora, vamos a ver los tipos de ondas. Las ondas profundas, la de cuerpo, desde el hipocentro. ¿Qué vemos? Ondas P y S. ¿Por qué ondas P? Van rápido. S, secundarias, van más lento. Las ondas P primarias que se originan en el hipocentro cruzan todo. Sólido, líquido, lo cruzan. Las secundarias solamente atraviesan cuerpos sólidos, líquidos no. Entonces, repito, desde el hipocentro se origina el sismo, ondas P primarias rápido, ondas secundarias va más lento, las secundarias solo por sólido, secundaria con S, solo por sólido, las primarias sólido y líquido. Son internas. Ahora, hablemos de las externas o superficiales. Hay dos tipos de ondas, las ondas L y R. Ambas son elípticas. Ambas se originan desde el epicentro. Diferencia que la onda R va así, de manera vertical, así, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En cambio, la onda L va de lado a lado. Es como cuando tú ves un sismo y tú ves que el poste como que va de un lado a otro lado. Es onda L. Pero al mismo tiempo veo a nivel superficial como que el auto como que sube y baja, onda R. Ambas ondas se dan al mismo tiempo. Ondas superficiales desde el epicentro. Y ya le hemos dado a usted los detalles de la onda P, de la onda S, primaria, va de largo, es longitudinal en su trazo. La onda S es más lenta porque es más bien transversal. Sube, baja, sube, baja. O sea, está avanzando, pero sube, baja, sube, baja. Por eso va lento. Y solo cruza sólidos. Y de las superficiales también ya hablé que las ondas R suben y bajan. En cambio, las ondas L, date cuenta, van de lado a lado.
Eso es lo que se ha explicado a ustedes. Ahora, ¿cómo medimos el sismo? Bueno, depende. Depende de lo que se quiera medir. Si tú quieres medir, por ejemplo, los daños, Mercalli. Mercalli, ¿qué te mide? Los daños. Mercalli, ¿qué te mide? La intensidad del sismo. Mercalli. Escala en números romanos. Pero si hablamos de medir la cantidad de energía liberada, entonces pues, o usas Richter o usas la escala de magnitud de momento. Ya. La escala de Richter a lo mucho te puede medir hasta 6,5 de energía liberada. Profe, ¿y cómo eso se traduce en Richter? Usando el sismógrafo, ¿no? Las agujitas como que suben así y bajan y así se van desarrollando. Digamos, a modo recreativo, no sé, pues, dentro de la magnitud de Richter, una escala 4 sería así, 5 sería así, 6 sería así, 6,5 así, pero más ya no, ya la lectura se distorsiona. Se distorsiona la lectura del movimiento de la aguja. A partir del movimiento de la aguja puedo determinar la energía liberada, sí, pero hasta ahí no más da, más no. Entonces, podríamos tal vez sugerir otra forma de medir la energía, claro. Tú puedes medir la energía liberada a partir del trabajo desarrollado. Claro, cuando una persona trabaja, emplea energía. Si hablamos de que la Tierra trabaja, entonces libera energía. ¿Cómo? Desplazando bloques enormes. Y de eso trata, jóvenes, la escala de magnitud de momento. Es una escala que evalúa el trabajo desarrollado. Trabajo desarrollado, ¿ya? Magnitud de momento. Y por si acaso su símbolo es MW, ¿eh? Ahí dice MM, ¿no? Su símbolo es MW. Recuerda que W es trabajo, ¿no? Work en inglés, ya está. Entonces, ¿cómo que trabajo? Bueno, si trabajo es fuerza por distancia, entonces, ¿qué tanto se ha movido el bloque? Y sobre eso tú deduces cuánta fuerza en joules se ha empleado. Esta escala toma un poquito más de tiempo en hacer los cálculos, pero es eficiente. En función, repite entonces, a la cantidad de masa desplazada, tú ves cuánta magnitud tuvo el sismo. Y te puede medir escalas desde escala 3, 4, 5, 6, 10, exagerando, aunque la 10 hasta el momento no se ha dado. Ya está. Entonces, hay dos formas de medir el sismo: energía liberada, magnitud, Richter, magnitud de momento, o por los daños generados en la infraestructura, intensidad, Mercalli. Ya está. Y bueno, y aquí está la comparación entre Mercalli y Richter en cuanto a graduación. Y ahora veamos con detenimiento el diastrofismo. Yo le dije bien claro, jóvenes, de que este tema es bien denso. El diastrofismo simplemente, joven, es la deformación de la corteza por movimientos horizontales o movimientos verticales. Si digo movimientos verticales, me refiero a la epirogénesis. Si me refiero a movimientos horizontales, me refiero a la orogénesis. Tanto la orogénesis como epirogénesis son movimientos que transforman la corteza, la deforman, mejor dicho. La orogénesis, en términos simples, ¿qué significa? Choque horizontal, formación de cordilleras. Las placas horizontalmente se desplazan, colisionan y forman cordilleras. Y al formarse la cordillera, al darse la colisión, o la placa se ondula y se da un plegamiento, o tal vez la placa es muy rígida y al colisionar se fractura y se da un fallamiento. Repito, si la orogénesis supone movimiento horizontal de placas que se juntan, al momento de juntarse y se da la elevación, o la placa se ondula y tienes plegamiento, o la placa se rompe y que tienes fallamiento. Sea por fallamiento o ruptura de placa, o sea por plegamiento u ondulación de placa, en ambos casos, ¿qué tienes? Cordillera. Y si tienes cordillera, ¿qué hubo? Orogénesis. Pero por movimiento horizontal de placas, ¿ah? Las placas colisionan, se elevan, se ondulan, plegamiento, o hay fractura, fallamiento. Si hablamos de la epirogénesis, es un movimiento vertical de corteza. O la corteza sube o baja, sube o baja. Oye, ¿y por qué sube o baja? ¿A qué se debe eso?
a de que se está alterando la isostasia, se está alterando el equilibrio entre el sial y el sigma. Digamos que aquí tengo un colchón y acá hay una persona que se siente en el colchón. Cuando la persona se siente en el colchón nuevo, ojo que es nuevo, entonces esa persona se hunde en el colchón. Y el colchón como que aloja la masa de la persona. Ya está. Pero ¿qué pasa si la persona se levanta y el colchón es nuevo? El colchón recupera su estado original y se eleva. Se hunde, se eleva. Se hunde, se eleva la corteza. Y eso depende mucho de que el sial que se aloja en el cima aumente su masa y se hunda, o tal vez disminuya su masa y se eleve. El aumento o disminución de la masa del sial de la zona superior de la corteza influye en el hundimiento o elevación. ¿Qué pasa si sobre esa montaña se carga hielo? Se hunde y la corteza baja. ¿Qué pasa si el hielo desaparece por el tema del calentamiento global? Esto se eleva. Este movimiento vertical epirogénico resulta de la alteración de este equilibrio llamado isostasia. ¿Cómo que equilibrio? Oye, mira, si no hay cambios en el sial y solamente se queda ahí quietecito, quieto, siempre estará, el equilibrio se mantiene. Pero ¿qué pasa si él recibe más masa? Rompe el equilibrio, se hunde. ¿Qué pasa si el sial, la montaña, pierde materiales por erosión, las lluvias, huaicos? Se eleva. Así que los cambios que se desarrollan en la zona superior de la corteza, los cambios en el sial influyen para que la corteza se hunda o se eleve. Y a ese equilibrio lo llamas isostasia. Ya. Ahora, cuando digo vulcanismo o magmatismo, y por si acaso, magmatismo no lleva tilde, ¿no? Además, es una palabra grave, ¿no? Tú te acordarás, ¿no? No es magmatismo, ¿no? Es magmatismo, ¿no? El vulcanismo magmatismo es simplemente movimiento y consolidación de la corteza dentro o sobre la corteza, y si es sobre la corteza, ¿qué tienes? Vulcanismo extrusivo. ¿Cuáles son las estructuras, digamos, más frecuentes para señalar? Los volcanes que identificas a nivel continental y las dorsales o volcanes submarinos. O encuentras el volcán en el continente, propiamente dicho, o lo encuentras debajo del mar, dorsales. El magma está sobre la corteza, el material magmático está sobre la corteza, ya está. Pero puede darse el caso de que el material se quedó dentro de la corteza, formando estructuras como cuáles: lopolitos, lacolitos, diques, sil, stock, etc. ¿Ya? Entonces, estas estructuras ígneas o volcánicas están dentro, intrusivo, están dentro de la corteza, rellenando ciertos espacios vacíos. Si uno de los objetivos, jóvenes, que hemos planteado en el tema es separar, distinguir vulcanismo de tectonismo o diastrofismo, lo más evidente, ¿cuál es? Lo más evidente es que cuando yo digo vulcanismo tiene que ver con movimiento de magma. El magma o se queda sobre la corteza, formando volcanes o debajo del mar dorsales, y si digo que está dentro, entonces intrusivo, ¿no? Lopolito, lacolito, dique, sil, etc. Ya está. Vulcanismo. Movimiento y consolidación de magma sobre la corteza extrusivo o dentro de ella intrusivo. Ya está. Pero cuando hablamos de diastrofismo, propiamente diastrofismo, ¿el diastrofismo qué es? Lo que yo le dije a ustedes, el diastrofismo es un movimiento donde se observa que la corteza se está transformando, la corteza se está deformando. ¿Cómo? Mira, colisionan las placas, cordillera. Oye, y si colisionan, mira, plegamiento. O no, fallamiento, mira, la cordillera se ha fracturado. ¿Ya está? Movimiento horizontal. Pero también la corteza se deforma, cambia su fisonomía cuando hay movimientos verticales, epirogénicos. Eso es vertical. Epirogénesis es vertical. Orogénesis, horizontal. Y en este movimiento vertical, el ascenso y descenso, ¿a qué se debe? A que se debe de que la corteza sube y baja a la isostasia. Pues se está alterando.
Si aquí hay un colchón y sobre él alguien se sienta y no pasa nada, se queda quietecito. Si el cial se aloja en el cima como un colchón, se queda quietecito. Sí, pero ¿qué pasa en el cial? Hay cambios, pues. Aumenta masa, se hunde. Pierde masa, se eleva. Se altera la isostasia, se altera el equilibrio entre los dos. Por eso el movimiento vertical es pirogénesis. Pero cuando digo hologénesis, y aquí queremos entender, ya, la placa se mueve. Y ya sabemos por qué las placas se mueven. Sabemos que las placas se mueven y convergen porque debajo hay magma en movimiento. Y si ese magma en movimiento aflora en la superficie, extrusivo. Y si ese magma se consolida dentro de la corteza, lo llamas intrusivo o plutón. ¿Ya está? Ahora veamos las preguntas que tenemos a continuación, ¿no? Las preguntas acerca del tema. Ya está. Las preguntas. Ver. Y veamos la pregunta con